Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Nos estamos conectando en nuestra conferencia del día de hoy. Licenciado, buenas tardes. El licenciado Marco Ruiz es nuestro director de capacitación y le voy a dar la palabra. ¿Cómo están? Buena tarde. Gusto saludarlos, estimados afiliados a la Cámara de la Construcción. Les agradecemos el favor de su atención, de su presencia este jueves en conferencia de ISIC. Muchas gracias por acompañar y gracias por su atención. Siempre al principio de nuestras conferencias les mostramos algunos de los servicios que consideramos que también pueden ser de interés, independientemente de la presentación o de la conferencia que vamos a hacer el día de hoy, y recordarles a todos ustedes que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a través de su Instituto de Capacitación, es una entidad de certificación en competencias laborales, que fue el video que usé al principio, y también les mostramos por ahí un banner de una capacitación, un diplomado en BIM Manager, consta de 150 horas y que, bueno, ahí está el precio para afiliados y el precio para el público en general. Créanme que ahorita el BIM es algo que las empresas deben de conocer, deben de estar al día, si no se nos pueden ir quedando atrás, y la Cámara, en conjunto con su instituto de Capacitación y la Fundación de la Industria de la Construcción, pues han hecho mucha labor de investigación para atraerles este tipo de información que es de primera de importancia y que a ustedes les puede ayudar a hacer mucho mejor su trabajo, y que además poco a poco los gobiernos y las entidades privadas también como un requisito. Pues muchas gracias por permitirnos dar esta primera. Gracias, Rosy. Bueno, pues a nombre de autoridades, nuestro presidente nacional de la Cámara, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, y de nuestro vicepresidente de instituciones, el maestro Luis Rafael Méndez Jalet, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia llamada El Fideicomiso, Concepto y Aplicación en la Empresa Constructora. Nuestro expositor hoy es el licenciado Etelberto Vargas Hernández. Él es maestro en Administración de la Transformación, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases de maestría en la UPAEP, estudios de gestión de la ciudad, Universidad Iberoamericana. Está certificado en The Executive Program in Management de la Escuela Graduados de Administración de la Universidad California. Tiene más de 20 años brindando consultoría para la formación, consolidación y crecimiento empresarial a más de 130 empresas, así como la asesoría fiduciaria y el diseño e implementación de estrategias de. También ha participado como consultor en la UDLA, como consultores de la Universidad de las Américas de Puebla, Naciones Unidas para el Desarrollo, Canacintra, Copar y Pemex. También está certificado en competencias laborales para el diseño e impartición de cursos presenciales por el Conocer. Ha impartido diplomadas de programa de desarrollo de habilidades gerencia, metodología de Harvard Business School Publishing para diversas delegaciones de aquí de nosotros, de la Cámara, para la Coparmex también, con Canaco y Pemex. También ha impartido capacitación de desarrollo de habilidades para la consolidación y así sucesivamente. Telberto, tienes una gran experiencia y una gran trayectoria, y por eso pues nos da mucho gusto que estés con nosotros para apoyarnos con esta conferencia. Y pues bueno, como a todos ustedes, cada conferencia nos dejen sus preguntas o los vayan haciendo a través del chat, y nuestra compañera Rosy nos va a hacer favor de leerlas al final de la exposición del maestro. Pues adelante, Telberto, Claro te que cedo sí. la palabra y estamos aquí al pendiente. Gracias. Pues te agradezco muchísimo la atención por la introducción, Marco, y pues de entrada con el gusto de poder participar con ustedes, porque ustedes saben perfectamente que el tener este tipo de pláticas nos ayudan a retroalimentarnos en los dos sentidos. Y yo creo que el tema que vamos a ver va a ser un tema bastante interesante. Y yo nada más quisiera preguntar, Rosy, ¿ya se está viendo la pantalla completa? No, todavía no vemos su presentación, maestro. Ok, entonces déjame compartirla para que ahora sí podamos participar.
Ahora sí estamos a la mano. Claro que sí. ¿Se ve Sí, completa ya la vemos. pantalla? Así es. Excelente. Pues muchísimas Sí. gracias. Pues miren, de entrada, una de las intenciones es generar una plática con la finalidad de que tengamos la oportunidad de conocer sobre este tema que ha sido un tanto cuanto controversial, que es el fideicomiso. En algunos de los casos se ha visto como algo un poquito no usual y como que no se le ha dado la importancia requerida. Más sin embargo, lo que les puedo anticipar que pues es una herramienta la cual nosotros en la industria de la construcción la hemos puesto en práctica en diversas acciones y con excelentes resultados, porque no solamente significa el tener la capacidad de realizar un proyecto, sino que es una estrategia para poder consolidar negocios y que realmente nos pueden permitir lograr aquellos objetivos que nos hemos planteado. Voy a hacer un pequeño esquema de los puntos que vamos a tratar. Inicialmente, conceptos rápidos sobre lo que es el fideicomiso con la finalidad de que entendamos cuáles son las partes que intervienen y posteriormente estaremos hablando de las acciones que se pueden ejercer directamente en la industria de la construcción. Voy a tratar de poner algunos ejemplos que no sean ilustrativos del cómo se pueden llevar a cabo todos estos y al final les voy a dejar una pequeña tarea, una pequeña presentación para ver si la pueden resolver y ya posteriormente tenemos oportunidad de comentar. Bien, en este sentido vamos a iniciar y tenemos la oportunidad de estar viendo en nuestra pantalla en lo que se refiere a los antecedentes del fideicomiso, porque piensa uno que es una modalidad actual y no. Realmente el fideicomiso estamos considerando que desde la época de los romanos, ¿verdad? Realmente tenían ellos ya esta figura integrada porque pues los señores salían a las guerras y no sabías si iban a regresar o no. Entonces, realmente ellos en sus deseos como testadores de imponer su voluntad sobre sus bienes, más allá de su muerte, ¿verdad? Hacían un encargo a personas de confianza para que pudiesen transferir todos sus bienes y derechos. Ahí es donde surge la institución jurídica del fideicomiso, ¿verdad? Entonces, el autor podía transmitir por testamento sus bienes a una persona con capacidad para heredar o encargaba a otra que los transmitiera cuando tuviese esa capacidad. Entonces, de ahí surge el nombre de fideicomiso, que etimológicamente significa encargo de confianza, ¿verdad? De hecho, en México, ya para los años de 1900, ya se formaliza la figura y la Ley de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios va describiendo las funciones del fideicomiso. Como ven ustedes, no es una situación de ayer, ni mucho menos, sino que realmente tiene mucha antigüedad e inclusive ustedes conocen a los bancos como instituciones de banca múltiple. ¿Por qué de banca múltiple? Porque son instituciones de depósito, ahorro y fideicomiso. De hecho, la ley de bancos en el 26 amplía las funciones y aquí es donde define el fideicomiso, pues ya básicamente como un mandato irrevocable, o sea, en el cual las instituciones autorizadas van a tener que llevar a cabo sin menoscabo de las obligaciones que tienen que tener. Entonces, vamos a ver qué es lo que entendemos por fideicomiso. Realmente, por fideicomiso, decíamos que su origen etimológico es del latín fideicomisum, ¿verdad? Que por el otro lado, fides, que quiere decir fe o confianza, ¿verdad? Y comisium, comisión o encargo. Luego entonces, según sus raíces, el fideicomiso significa un encargo o comisión de confianza que se le está transmitiendo a las personas, ¿sí? Entonces, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como marco regulatorio, ¿verdad? Además de la Ley de Instituciones de Crédito, ¿verdad? Establece que el fideicomitente transmite la propiedad o la titularidad de uno más bienes o derechos para ser destinado a ciertos fines lícitos y determinados. Es conveniente hacer mención que en la actualidad se amplió la capacidad de poder participar
las instituciones fiduciarias, porque anteriormente estaban restringidas a los bancos. Actualmente ya pueden participar las financieras, las afianzadoras, las empresas de compañías de seguros, las SOFOM, ¿verdad? Que en momento van a estar orientadas hacia las garantías de los bienes que están constituidos sobre las mismas instituciones, ¿sí? Entonces, de entrada, podemos entender que el fideicomiso es un negocio jurídico, ¿verdad? El cual tiene las siguientes figuras, ¿verdad? Por un lado, está constituido por una o varias personas físicas o morales, ¿verdad? Que se les conocen como fideicomitentes. Estas personas son las que en un momento dado van a establecer un contrato con la institución denominada fiduciaria, ¿verdad? A quienes en un momento dado van a transmitir la titularidad de ciertos bienes o derechos para destinarlos a un fin lícito determinado y posible de realizar a una institución denominada fiduciaria, ¿sí? Y esto tiene una finalidad, y esa finalidad es que esos bienes que se le hacen como encargo a la institución fiduciaria van a poderse transferir a otra figura que se le conoce como fideicomisario, que es quien va a ser, quien va a recibir en beneficio de los bienes del fideicomiso. E inclusive él mismo puede ser propio fideicomisario. Entonces, eso da una gran ventaja porque para los efectos de nosotros dentro de la industria de la construcción nos permite jugar mucho con estas figuras, ¿verdad? Por eso es importante que entendamos estas tres figuras: fideicomitente, la persona que transmite la propiedad; fiduciaria, quien la recibe y que se compromete a través de un contrato a realizar ciertos fines, siempre y cuando sean lícitos y posibles de realizar, y poderlos transmitir en beneficio del fideicomitente o de terceras personas a las que se llaman fideicomisarias. De hecho, el fideicomiso puede ser clasificado como un negocio jurídico por la misma naturaleza que tiene, el cual le da una fuerza, la cual es muy importante y que a final de cuentas se realiza, ¿verdad?, al crear un acto voluntario, ¿verdad?, con la intención de producir consecuencias de derecho. Por eso decimos que es un negocio jurídico, porque está debidamente respaldado por las instituciones. Quiero comentarles que fideicomisos existen en dos sentidos: los fideicomisos públicos y los fideicomisos privados. Los fideicomisos públicos son constituidos ya sea por el gobierno federal o los gobiernos estatales o inclusive hasta municipales, donde ellos se encargan de transmitir ciertos bienes, los cuales quedan etiquetados en este fideicomiso para que posteriormente se vayan aplicando, llámese para obras de infraestructura, llámese para desarrollo de proveedores, llámese para el manejo de instituciones educativas o servicios médicos. Vaya, hay un sinnúmero de aspectos en los cuales se constituyen o se han constituido fideicomisos. En la actualidad se han visto un poquito opacados porque se han visto que se han estado cancelando algunos, son determinados conceptos que se están virtiendo al respecto. Pero al final de cuentas debemos de entender que estos fideicomisos públicos son constituidos por los gobiernos y que las instituciones fiduciarias llegan a ser las mismas instituciones que son la banca de primer piso, como puede ser Banobras, Nacional Financiera, Banco del Ejército, etcétera, que tienen su constitución a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y los fideicomisos privados son aquellos que se generan a través de las instituciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda, como les comentaba, los propios bancos, aseguradoras, afianzadoras, financieras, SOFOMES, etcétera. Con lo cual le da la naturaleza y ese encargo debidamente validado por ese respaldo jurídico que va a generar consecuencias de derecho. Para caracterizar el fideicomiso se incluyen dos grandes elementos. Uno, la afectación patrimonial
que puede ser tanto de personas físicas o de personas morales, ¿verdad? Las cuales al momento de que afectan su patrimonio lo van a transmitir directamente al fiduciario para que se puedan realizar los actos debidamente constituidos en el contrato. Y la relación personal de confianza que se le va a transmitir a estas instituciones con la finalidad de que se pueda cumplir con el objetivo que persigue el contrato fiduciario, ¿sí? Entonces, el fideicomiso como régimen de propiedad ya nos va a permitir tener información muy importante, que es la que va a relacionar en ocasiones, no nada más con términos generales, sino ya directamente con la industria de la construcción, porque existen muchas posibilidades para poder pensar en desarrollar fideicomisos, tanto para la construcción de obra civil, como fideicomisos para la construcción de vivienda, fideicomisos para desarrollos inmobiliarios en general, fraccionamientos, para desarrollos turísticos, para desarrollos industriales y todo aquello que pueda venir en mente, porque tiene una característica. El fideicomiso es un servicio bancario a través del cual una persona física o moral encarga a una institución fiduciaria la realización de ciertos fines lícitos y posibles de realizar. Y con esto estamos ampliando la posibilidad de que se realicen cualquier tipo de acción siempre y cuando sea lícita y posible de realizar. En la actualidad están siendo muy vigilados porque pues con estas características podría haber la posibilidad de que alguien pudiese tratar de utilizarlos de mala manera, pero como están muy regulados por el mismo gobierno, de hecho se han tomado todas las precauciones del caso. Entonces, de entrada comentábamos que el fideicomiso crea una nueva estructura en el derecho de la propiedad, ya que implica un traslado de dominio a favor del fiduciario. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero constituir un fideicomiso para crear un fraccionamiento, puedo tener yo el terreno, el cual puedo incorporar y transmitirle la propiedad al fiduciario con la finalidad de que permita la construcción y el desarrollo inmobiliario de este fraccionamiento, para que posteriormente, una vez que el mismo fiduciario me permita a mí o a terceras personas autorizadas por mí la realización de las obras de urbanización, la notificación, los permisos, licencias, etcétera, va a tener la posibilidad de poder promover la venta y conforme se vayan vendiendo los lotes, vamos a tener la capacidad de instruir al fiduciario para que se cancele parcialmente el fideicomiso y se transmita la propiedad a cada una de las personas que hayan cubierto estos pagos correspondientes. Entonces, ¿qué implica? Que este traslado de dominio va a tener que realizarse siempre, ¿verdad?, ante un notario público, ¿verdad?, y debe de inscribirse en el registro público de la propiedad cuando son estos bienes inmuebles, para poder evitar realmente lo que se conoce como el proceso en el caso de evicción, que haya doble venta, dobles compromisos, etc. Entonces, el fiduciario recibe la propiedad del inmueble, lo deja a su nombre, más sin embargo, es el titular, más sin embargo, los derechos están siempre a favor de los fideicomisarios, ¿verdad? Hay un punto que que tenemos que tocar con un poquito más detalle, que van a ser los desarrollos turísticos, ¿sí? Vamos a ver que debido a la gran importancia que reviste la industria de construcción, la figura del fideicomiso puede constituirse como un instrumento que coadyuve a establecer estrategias para la consecución de negocios, ¿verdad? Y el fideicomiso, ¿verdad? Cuando hablamos del fideicomitente, estamos considerando que tiene ciertos elementos personales, ¿verdad? Ya que estos están destinados a esos fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a una institución fiduciaria. Y pueden haber un sinnúmero de fideicomisos, como les comentaba. Si nos da un poquito de margen, vamos a comentar algunos de ellos, ya en lo particular. Por lo pronto nos vamos a enfocar directamente a aquellos que están vinculados directamente
con la industria de la construcción, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esta parte. La segunda, el fiduciario. Solo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas conforme a la ley, que es quien va a recibir los bienes o derechos mediante contrato. Siempre tiene que ser mediante contrato por escrito, ¿verdad? Y en el caso de que implique traslado de dominio, siempre tiene que realizarse ante la fe de personas autorizadas como son los notarios públicos. Y se obligan a cumplir con las finalidades del fideicomitente. Este es uno de los puntos muy importantes. En el momento en que se establece el contrato y se determinan las finalidades, el fiduciario se compromete y se obliga a cumplir con las finalidades sin menoscabo de la aplicación correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera eso nos da una garantía muy importante porque la institución fiduciaria no está representada con una persona, sino por una institución que va a trascender a lo largo de los años y que aun cuando hayan cambios de directores siempre va a estar respaldada por la misma figura social. Pero además de ello, recuerden que las instituciones en México están debidamente respaldadas por el gobierno federal y tienen un soporte muy importante para poder llevar a cabo todas las operaciones. A diferencia que, por ejemplo, hay otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en las cuales algunas personas físicas debidamente connotadas se les permite actuar como tal, obvio, con todas las limitaciones que este caso corresponde. Ahora bien, vamos a ver, ¿verdad?, que el fiduciario como tal tiene una responsabilidad muy importante. Y aquí dentro de los conceptos que establece la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, le determina que el fiduciario debe de actuar como buen padre de familia. Y cuando hablamos como un buen padre de familia, ¿verdad?, es porque él es el más interesado en saber que su familia esté debidamente protegida. Y en este caso, este concepto es aplicable a todo el negocio que se va a generar. De ahí que él, como fiduciario, no podrá apropiarse de los bienes, porque recuerden que si bien él es el titular, él es el que los va a salvaguardar y es el que se va a encargar de transferirlos posteriormente o regresárselos al fideicomitente, porque existe esa posibilidad para poder llevar a cabo otra serie de operaciones. Entonces, no puede apropiarse de ellos, ni usarlos tampoco en su propio derecho, en su propio provecho. Solamente tendrá derecho a percibir sus honorarios y las comisiones que se establezcan en el acto constitutivo o que posteriormente se vayan pactando. Todo eso queda inscrito en el contrato correspondiente. Tenemos, ¿verdad?, que el fideicomisario va a ser la figura que puede ser las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. Y aquí estamos hablando, mi pregunta es, ¿el fideicomitente puede ser fideicomisario? La respuesta es sí, porque yo puedo aportar un bien para que se realice y posteriormente solicitar y dejar establecido el derecho de reversión, que es el que me va a permitir de alguna manera volver a obtener los recursos que estuve yo fideicomitiendo. Y en este caso, no nada más pueden ser bienes, bienes muebles, inmuebles, puede ser dinero, pueden ser derechos, pueden ser acciones, pueden ser joyas, obras de arte, todo aquello que tenga un valor en el cual se acredite la propiedad y que se le pueda transferir al fiduciario para que se encargue de su manejo correspondiente. Entonces, bajo este concepto, él posteriormente puede decir, ok, fíjate que yo lo había encomendado para que el fideicomisario fuera mi hijo, para que cuando terminara sus estudios se le transfiriera esta propiedad. Pero como el angelito no quiso estudiar, pues ya no se le va a transferir nada, entonces me los vas a regresar. Se puede hacer eso. Es un ejemplo un poquito brusco, pero a final de cuentas eso ha servido para que las personas puedan motivarse en este sentido. Voy a poner otros ejemplos ya más sobre el concepto. ¿Cuáles son los elementos formales que se integran al fideicomiso?
Vamos a ver, la constitución del fideicomiso deberá siempre constar por escrito. Ya dijimos, un contrato privado o ante notario público y ajustarse a los términos de la legislación. Y en este aspecto han habido cambios muy importantes, los cuales tenemos que estar actualizados, porque anteriormente no se le permitía al fideicomitente ser a su vez fideicomisario. En este caso ya se le permite, sobre todo cuando están orientados como fideicomisos de garantías sobre algún contrato colateral que se haya realizado y que pues él mismo quiera proteger su interés. Ya posteriormente, ¿verdad?, vienen algunos otros cambios y ajustes en los cuales se les da ya mayor operatividad en este sentido, ¿sí? Entonces, es importante que se tiene que ajustar siempre a los términos de la legislación. Ya dijimos, ley de títulos y operaciones de crédito, ley de instituciones bancarias, ley de instituciones auxiliares de crédito, etcétera, las cuales van a tener una injerencia directa en relación directa a estos. Y de ahí las otras que están como reguladas por estas mismas instancias, ¿verdad? En lo cual siempre van a estar orientándose sobre la transmisión de los derechos o la transmisión de propiedad de las cosas que se den en fideicomiso. De aquí tenemos, ¿verdad?, que hablamos que cuando el fideicomiso comprenda bienes inmuebles, debe de constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad del lugar donde estén ubicados los bienes y surtirá efectos contra terceros, ¿verdad? Este es algo muy importante porque va a estar protegiendo precisamente a las personas que están actuando como fideicomitentes y como fideicomisarios, incluyendo al mismo fiduciario, ¿sí? Pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que conforme a la ley sean estrictamente personales de su titular. Y en este caso estamos hablando de que son los elementos materiales los que se integran. Yo les voy a pedir de favor que si tienen alguna pregunta, ya sea que la vayan plasmando en el chat o la vayan anotando y vamos a dar unos minutos para poder contestar esas inquietudes. Ustedes esgrímanlas, por favor, por muy obvias que parezcan, porque en ocasiones estará en un fondo muy importante y que trataremos de responder en ese sentido. Entonces, dando continuidad a esto, ¿cuál es la otra parte que se estructura en el fideicomiso? Ya dijimos la parte fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario, ¿verdad? Y se tienen que establecer los bienes que se van a fideicomitir y por el otro lado, los fines del fideicomiso. Que el fin del fideicomiso son los intereses o el objetivo que se busca satisfacer con la celebración de un contrato, en el cual vamos a orientarlo específicamente para la realización de su cumplimiento. Y dentro de esto hay una figura muy importante que se llega a integrar, que dentro del mismo fideicomiso, el fideicomitente puede aceptar, es más, debe aceptar la figura cuando así lo establezca el fiduciario debe aceptar la figura que el fideicomitente establece, que es el comité técnico, ¿verdad? Que es un órgano que se puede asignar en el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas que se vayan gestando en este sentido. Y este comité técnico son las personas, las personas que en un momento dado tienen injerencia en el mismo proyecto de fideicomiso y que ellos en reuniones van a tomar decisiones que van a afectar al fideicomiso, sí, siempre y cuando estén especificadas literalmente en el mismo contrato y que establezcan la relación de su intervención. Este es el comité técnico, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los fideicomisos? Estamos hablando de permanencia, como le estaba comentando, porque las instituciones que la representan van a estar protegidas por el gobierno federal y que eso a nosotros, dentro de los mismos actos que vamos a realizar a través de los diferentes fideicomisos que podamos constituir en la industria de la construcción,
nos va a dar la certeza de que esto se va a llevar a buenos términos. Y puedo comentarles que desde el punto de vista de los fideicomisos que se realizan en zonas prohibidas, son fideicomisos un tanto cuanto peculiares, porque recuerden que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los extranjeros no pueden tener posesiones en las fronteras ni en las costas, en unos márgenes de 50 y 100 kilómetros, ¿verdad? En los 100 en las fronteras y 50 en las costas. Entonces, al no poder ser propietarios, de hecho, la forma en poder llevar a cabo todo este tipo de proyectos ha sido a través de la figura del fideicomiso, en donde el propietario de los terrenos que están cerca de las costas son los propietarios originales. Ellos actúan como fideicomitentes, trasladando la propiedad al fideicomiso, quien va a recibirla y va a permitir que sobre esto se puedan autorizar a los inversionistas a realizar todos esos consorcios que ustedes han observado que han florecido en este momento de forma muy, muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, todos esos bienes están en fideicomiso y ellos van a estar invirtiendo, pero deben de tener la certeza de la permanencia del fideicomiso y se van a ajustar al tiempo que está determinado en las mismas leyes, pero van a tener la posibilidad de poderle dar continuidad en ese sentido. Ese es un punto muy importante de permanencia, ¿verdad? Después de fidelidad, porque pues, realmente el fiduciario tiene que responder a ese acto de fe, ese acto de confianza que se le está proporcionando y que se va a encargar de cumplir estrictamente lo que está establecido y que está escrito, ¿verdad?, dentro del contrato fiduciario, ¿verdad?, para que no exista ninguna acción que pueda poner en duda esa naturaleza. Por el otro lado, tiene que ser totalmente imparcial, porque si está establecido la situación en el mismo fideicomiso, tiene que actuar literalmente como se establece, sin importar quién o quiénes establezcan o quieran o pretendan tener otro enfoque. Y pues la cuestión del profesionalismo, que es el conocimiento, la calidad del personal que está participando y sobre todo la intervención ante autoridades, ante fedatarios públicos, corredores públicos y con aquellos que en momento dado tengan injerencia dentro de estos fideicomisos. Yo creo que es importante entender que estas características son determinantes para generar precisamente confianza en todas las personas. Si estamos hablando de grandes inversiones multimillonarias se han estado realizando en México, nosotros estamos desaprovechando esa figura, porque no hay una cantidad que limite la participación en su constitución. Al contrario, nos ayuda muchísimo a poder generar negocios, como vamos a comentar un poquito más adelante. Fíjense que existen unos puntos muy importantes en los cuales estamos hablando, que como son bienes que están transmitidos en fideicomiso, dejan de ser propiedad del fideicomitente, porque se transfiere la propiedad al fiduciario. En este caso, obvio, si ya no están a mi nombre, ya no pueden ser embargables. Por lo tanto, nos da esa característica que podemos realizar y estar protegidos en ese sentido. Y es un punto de gran interés que podemos manejar ya en determinados tipos de proyectos que vamos a realizar. De administración, porque de alguna forma, de posesión, porque se tiene el bien dentro de las mismas instituciones, y por el otro lado de administración, porque el fiduciario se va a encargar de administrar todas aquellas acciones que se le encarguen, ya sea por el fideicomitente o por instrucciones del comité técnico, que es en donde pueden participar todos aquellos interesados que están dentro del negocio fiduciario y que al momento que tienen voz y voto en las decisiones del comité técnico, va a acatar las mismas que se vayan generando en este sentido. Y por el otro lado, el aspecto de la depreciación, porque pues, obviamente se están conservando su valor dentro del mismo fideicomiso. Existen otros aspectos en cuanto a que existen incrementos
porque a lo mejor pues, nosotros podemos aportar un bien, puede ser un terreno, puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser eh, un desarrollo turístico, un conjunto industrial, etcétera, y nosotros vamos a, con fiduciarios, actuar para dar cumplimiento en ese sentido. Y puede haber un punto importante porque pues se le pueden dar, ir incorporando algunos otros bienes que vayan sumando en ese sentido, ya sea como aportación directa o bien que por la misma naturaleza del fideicomiso se vayan permitiendo hacer, como por ejemplo podría ser, nosotros estamos hablando de 2, 3, 4, 5 personas, nos reunimos y una de las personas tiene el terreno, la otra persona tiene el proyecto ejecutivo, la otra persona tiene algo de recursos, la otra persona tiene y desarrolla el proyecto de inversión, la otra persona tiene la parte de maquinaria y equipo. Bueno, todos ellos forman parte de este fideicomiso y se establece exactamente cuál es su nivel de intervención y a cuánto asciende esta, para que una vez que en conjunto hayan realizado el fraccionamiento, hayan construido las casas, se vayan vendiendo, se le vaya distribuyendo a cada uno de ellos la parte que le corresponda según el nivel de intervención. Y esto, pues obviamente va a ser algo muy importante que podemos hacer desde el punto de vista de negocio fiduciario. Y por el otro lado, pues si nosotros vemos que están, para que se pueda transmitir la propiedad, pues tienen que recibirse los recursos de las personas que van a adquirir esos bienes. Los fideicomisados no los reciben directamente. Quien los recibe es el fiduciario y que en el momento de que ya se cumplieron lo contratado, va a poder, por instrucciones del comité técnico, transferir la propiedad. Llámese la vivienda terminada, se hace la cancelación parcial del fideicomiso y se transmite la propiedad y queda escriturada a nombre de la otra persona. Como habíamos mencionado, que una de las características que al momento de que nosotros transferimos el bien, que sería el terreno, ¿sí? En ese momento existe una cláusula la cual nos permite que no tengamos que pagar impuestos por este concepto. Es un beneficio fiscal que podemos aprovechar literalmente. Si no es lo contrario, transferimos cualquier forma de transmisión de propiedad es objeto, ¿verdad?, de pago de impuestos. Pero como en este caso transmitimos al fiduciario y nos reservamos ciertos derechos para poder tenerlos más adelante, no vamos a pagar impuestos en ese momento, sino que hasta que se haya realizado todo el proyecto y en el momento en que se transmita la propiedad, en ese momento, ahora sí, se pagan los impuestos correspondientes derivados de, pero en forma parcializada, y lo cual, pues obviamente que dicen que el mismo cuero sale en todas las correas, porque de ahí va a estar contemplado ya dentro de la operación de venta que están realizando. Protección porque de alguna manera nos da la posibilidad de que pues tengamos la posibilidad de que los recursos que están adquiriendo, vamos a pensar que las personas van depositando en el fideicomiso cantidades que son para la compra del bien, o bien los recursos que en un momento dado van a destinar para la construcción, ¿verdad? Esto va a protegerlos y vamos a tener que va a poder realizar ciertas inversiones para que ese dinero no esté durmiendo y poder en su momento garantizar a los mismos interesados dentro de estos proyectos, ya sean los mismos fideicomitentes o fideicomisarios o el fiduciario, pero también de las personas que en un momento dado podrían actuar en la compra de estos bienes. Entonces se protegen, se reciben los recursos, se invierten, se van habilitando y se van administrando para el cumplimiento de la construcción correspondiente, ¿sí? Impositivas ya les mencioné en lo que se refiere a el pago de impuestos, el usufructo, porque va a permitir el uso, goce, disfrute, ¿verdad? Y usufructo de los bienes durante el periodo que estén afectos al fideicomiso. Vamos a pensar en que en un momento dado una persona tiene un edificio, pero
que él no sabe cómo transferirlo a sus hijos, porque lo que quiere evitar es tener problemas, va a decir, a ver, yo deposito este inmueble, este bien, ¿verdad? Y yo puedo dejar establecido que el piso 1 le toca a A, el 2 a B, el 3 a C. Pero como va el problema, a lo mejor dice, mejor, miren, mejor yo les encargo, que ustedes se encarguen de rentar el edificio, se encarguen de recibir los bienes y estarlos transfiriendo como rentas a los beneficiarios. O en su defecto, vendan el inmueble y de los recursos que se tengan, los aplican a cada una de las personas en la proporción que les voy a dejar. Entre tanto, están haciendo el uso, disfrute, goce y disfrute de los mismos. Y en dado caso, para sucesiones que se pueden presentar, que son las que están dadas para que, en caso dado de fallecimiento, pueda transmitirse la propiedad a las personas que estén definidas directamente dentro del mismo fideicomiso. Esto implica, de alguna manera, una asesoría profesional dentro de este rubro, que puede ser de los mismos fiduciarios o de personas que pues tenemos ya la profesión y que somos conocedores para orientar y hacer un traje a la medida, y no solamente aquellos fideicomisos que son de los acartonados, los de cajón, sino que realmente la creatividad nos lleva a resolver problemas muy, muy, muy interesantes en ese sentido. En lo que se refiere a economía, porque si bien es cierto, va a generar un costo, pero la relación costo-beneficio es mucho mayor, sobre todo por las capacidades que pueden tener de respaldo a los que participan dentro del negocio, por la seguridad y transparencia en el manejo de los recursos. Y por el otro lado, ¿verdad? Porque se pueden generar algunos gravámenes sobre los mismos bienes que permiten tener la posibilidad de obtener financiamientos que se van a incorporar al fideicomiso y van a quedar garantizados por los mismos bienes para poderle dar continuidad. Y obviamente la comodidad de que ustedes nada más van a estar viendo cómo se administra y cómo participan en su negocio. Lo importante es que ustedes, cualquier idea que tengan, puedan ver la forma en la cual se pueden estructurar de la mejor forma posible todo este tipo de negocios fiduciarios, porque a final de cuentas le van a dar seguridad a todas las personas que intervienen. Y la persona que tiene el terreno, tú le dices, yo quiero construir en él, quiero que me transmitas la propiedad, pues los va a mandar por un cuerno, ¿verdad? Porque ¿quién lo va a confiar? No porque no los conozca, sino quién sabe si ustedes se pueden morir o no. En cambio, con el fideicomiso sí van a tener esa certeza, ¿no? Entonces, es algo muy importante y que genera una comodidad para todos los usuarios en ese sentido. Cuando hablamos de los beneficiarios, ¿verdad? Hay plazos que son definidos, hasta 30 años cuando los fideicomisarios son personas jurídicas y hasta 50 años por lo que respecta a fideicomisos en zona restringida, como les comentaba, en costas y fronteras, siendo susceptibles de prórroga, tal como lo establece la Ley de Inversiones Extranjeras. ¿Sí? Las causas de extinción de fideicomisos, porque ya se realizó el fin para el que fue constituido, porque se hace imposible, ¿verdad?, llevarlo a cabo por las condiciones dadas o haber vencido el plazo, o por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto cuando llega a haber alguna injerencia dentro de las acciones legales que se pueden dar, o por convenio expreso entre el fideicomitente y los fideicomisarios, o última, por revocación hecha por el fideicomitente cuando éste haya reservado expresamente este derecho. Y ese es algo muy importante que para los negocios dentro de la industria de la construcción nos va a permitir poder reservar ese derecho y poder revertir los bienes para nosotros mismos, ¿verdad? O para los fideicomisarios que nosotros tenemos. Por lo tanto, podemos decir que extinguió el fideicomiso si no se pactó lo contrario, los bienes o derechos en poder de la institución fiduciaria sean transmitidos al fideicomitente o al fideicomisario correspondiente. Los fideicomisos secretos, ¿verdad? No están aceptados. O sea, aquellos en los cuales el beneficiario se concede a través de personas sucesivamente, se deben sustituirse por muerte del anterior. Estos son los fideicomisos que están prohibidos y a cuya duración que sea mayor a 50 años, ¿verdad? Entonces,
Son la prohibición de los fideicomisos, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que el fideicomiso es un instrumento jurídico a través del cual una persona física o moral encomienda una institución fiduciaria la realización de ciertos fines, siempre y cuando estos sean lícitos, determinados y posibles de realizar. Y se constituye como una alternativa que trasciende en la realización de estrategias de negocio en la industria de la construcción. Hablando de esquemas adicionales, ¿qué pasa? Además de los fideicomisos en zonas prohibidas que ya platiqué, los fideicomisos para la construcción de fraccionamientos, en donde podemos ubicar un terreno adecuado, el darle la garantía a los propietarios del terreno, involucrar nosotros cierto capital o los proyectos, desarrollo de proyectos o incorporar bienes para el manejo de las obras de infraestructura, etcétera. Todo eso me va a ser de utilidad. Pero ¿qué pasa si además de esto son fideicomisos que además del terreno vamos a construir vivienda, clubes deportivos, vamos a incorporar edificios, vamos a hacer centros que en un momento dado podrían ser de retiro para personas mayores y que garantizan precisamente su estancia, fideicomisos que se pueden realizar adicionalmente para obra pública en la cual se requiere tener una garantía para las personas que intervienen o bien para poder participar en cierto tipo de actos en los cuales los participantes tengamos la certeza absoluta de que realmente se va a cumplir el negocio tal cual. Y por eso hablamos de la certeza, de la seguridad, de la transparencia, de la administración, del cumplimiento de los objetivos establecidos y que van a llevar a cabo en todo momento. Y así como esto, te repito, vamos a tener muchísimas otras opciones, las cuales nos van a permitir participar en este sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros queremos hacer un desarrollo industrial y vamos a querer construir, además del lugar apropiado porque están construyendo determinados polos de desarrollo, pues además de constituirlo, vamos a tener la posibilidad para poder garantizarle a los futuros adquirientes de que nosotros les vamos a rentar o les vamos a construir para trasladar esos bienes o para que en un momento dado podamos tener el usufructo y poder aprovecharlo en beneficio de las personas y aprovechar para que se pueda constituir como un fideicomiso testamentario para que trascienda a partir de cuando ya no estemos por acá, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Pues yo quisiera, entrar a la parte de preguntas y respuestas, porque me imagino que han de tener muchísimas en este aspecto y que encantado de poder participar en este sentido, independientemente de que estamos atentos a cualquier inquietud que se tiene. Pues damos apertura, Rosy, a las preguntas que se vayan generando. Sí, claro que sí, maestro. Tengo una pregunta. Deme un segundo. Esta pregunta es de Manuel Anguas y nos dice, buena tarde, ¿podría explicarnos los tipos y las diferencias entre los tipos de fideicomisos como son de administración, etcétera? Ok, cómo no, con mucho gusto. Les decía que existen N número de fideicomisos, pero los más solicitados son fideicomisos de inversión, donde se recibe el recurso, yo lo invierto y los beneficios de intereses se van sumando o se van destinando a las personas que yo quiero. Fideicomisos de administración, cuando se recibe un bien, cuando se recibe un recurso, cuando se reciben ciertas aportaciones posteriores y el fiduciario se encarga de administrarlo para que se dé el cumplimiento a estos aspectos. ¿Qué implica? No nada más va a ser el fideicomiso de traslado de dominio, sino también de la recepción de bienes, los cuales se va a encargar de administrar y asignar conforme, en el caso concreto de la industria de la construcción, ponemos conforme el avance de obra que se vaya teniendo para darle seguridad a los inversionistas y que a partir de la autorización de las partidas correspondientes
sobre el avance conforme a programa y calidad de los bienes que están haciendo, se vayan aplicando los recursos. En el caso, por ejemplo, de Infonavit, manejábamos los fideicomisos precisamente de inversión, administración y traslado de dominio, porque el fiduciario, el fideicomitente que era el Infonavit, aportaba los recursos, se construían sobre determinados terrenos, ¿verdad? Había la posibilidad de que se fueran haciendo las amortizaciones conforme los avances de obra hasta su finiquito y posteriormente hacer el traslado de dominio correspondiente. Existen de inversión, de administración, inversión porque en el momento que se tienen los recursos no se dejan quietos, sino están invirtiendo y pueden haber inversiones muy interesantes, tanto a nivel de valores de deuda como compra de acciones. Inclusive han habido posibilidades en las cuales hemos emitido papel comercial extrabursátil con garantía fiduciaria en este sentido. Además de inversión, administración, traslado de dominio, de garantía, como ya lo mencionamos, que sirve para garantizar dentro del mismo fideicomiso, para el fideicomiso o para garantizar a terceros sobre determinadas acciones que se vayan generando al momento de recibir cierta contraprestación. Podemos tener además fideicomisos testamentarios en donde vamos a dejar los bienes en fideicomiso, pero que yo los puedo revertir a mi nombre. Pueden haber fideicomisos revocables, que yo me reservo ese derecho, o irrevocables. Cuando es esta figura ya nadie puede moverlo en tanto se cumplan con el objeto. Y así como hay fideicomisos sobre áreas prohibidas, sobre todo aquello que en un momento dado sea susceptible de poder cumplir con los conceptos que establecen en la figura que les estoy comentando. ¿Sí? Entonces, tenemos este rubro. No sé si quedó contestada tu pregunta, Manuel. Puedes abrir tu audio si gustas. Sí, claro. Bueno, yo ¿Respuesta, creo que Manuel? sí. ¿Quedó completa? Sí, muchas gracias. Es que, hola, buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes. Tenía duda en relación con el tipo de fideicomiso, porque en alguna ocasión me tocó escuchar sobre unos temas fiscales y trataban de darle la vuelta sobre otro tipo de fideicomiso. Entonces, entiendo que la figura esencial para los desarrolladores es el fideicomiso de administración. Sin embargo, quería entender un poco más si había beneficios con algún otro tipo de fideicomiso pensando en este tema fiscal. Y por supuesto para los desarrolladores, ¿no? Sí, bueno, de entrada no nada más tiene que ser unilateral, sino puede haber la conjugación. Puede ser un fideicomiso de traslado de dominio porque se transmite el bien, de inversión porque se reciben recursos, de administración porque se van a asignar, porque se va a tener fideicomiso de garantía, porque va a ser además testamentario. Todo puede integrarse en el mismo. Te repito, todo va a depender de la naturaleza y de la capacidad y de la imaginación, pero sobre todo de la habilidad de quien desarrolla los proyectos de fideicomiso para que realmente puedan cumplir con las expectativas de los clientes y eso puede ser una gran ayuda para su ejecución. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Y por último, entiendo entonces que los fideicomitentes pueden formar parte no nada más de los que aportan la tierra, ¿verdad? Sino que yo puedo aportar mi conocimiento y eso forma parte de la panza del fideicomiso. Sí, puede ser así. Hablando que en un momento dado a lo mejor tu conocimiento se ve reflejado en un proyecto ejecutivo, ¿no? Para que en un momento dado forme parte de y tú tengas un beneficio que están de acuerdo las personas que están interviniendo en ese aspecto, ¿verdad? Es como los socios industriales en la constitución de las sociedades mercantiles. Entonces, sí es totalmente aceptado. Tenemos muchas posibilidades de veras, para echar a volar la imaginación de cuántas cosas se pueden hacer con los fideicomisos. Ok, entonces yo podría aportar, por ejemplo, la utilidad de la construcción. Yo digo, bueno, pues mira, si yo voy a ser el constructor y tú eres desarrollador y
y aparte aportas la tierra, u otro aporta la tierra, yo podría aportar la utilidad, digo, no me des la utilidad y eso lo aporto como fideicomitente. Bien, Es un cuando sí. estamos hablando de utilidades porque el hecho fue consumado, ¿qué quiere decir? Que al momento que tú participas dentro del fideicomiso, vas a tener una participación como proyecto ejecutivo, ¿verdad? Obviamente el proyecto ejecutivo tiene un costo, ¿verdad? Que a lo mejor dentro del mismo fideicomiso te lo van a pagar y que adicionalmente, ¿verdad? Pudieses tener una participación dentro de lo que corresponde a el beneficio cuando se genere todo el desarrollo y se venda. La pregunta, o me quedó la duda, de las utilidades que tú las aportaras al fideicomiso. De hecho, pues obviamente para que haya caldo de gallina tiene que haber gallina, para que haya proyecto debe haber ejecución. Y solamente hasta que estén las utilidades, tú las podrías aportar, pero si ya se concluyó, pues tendríamos que ver que pudiese darse la concatenación para un siguiente segunda etapa. Entonces ahí sí. Ya, ok, entonces entiendo o sea, más allá de dar la idea, tiene que haber una lógica para darle las instrucciones al fideicomiso, ¿no? Efectivamente, recuerden, cualquier cosa siempre y cuando sea lícito y posible de realizar. Ok, de acuerdo, perfecto. ¿No? Bueno, creo que ya quedó claro. Muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Y quién más? Nos pregunta Rosario Lastra, ¿qué costo tienen los fideicomisos? Bien, los fideicomisos tienen básicamente dos conceptos. Uno de ellos es por la aceptación del fideicomiso, ¿sí? Tiene un monto que está en relación directa a la cantidad propia del fideicomiso, ¿verdad? Y el segundo concepto es un porcentaje en relación a la complejidad, el tiempo y los montos que se van a manejar dentro del mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo uno de traslado dominio natural a uno que abarca traslado de dominio, garantía, testamentario, etcétera, etcétera. Entonces va a depender mucho en este sentido. Y también del monto del mismo contrato de fideicomiso. Hay algunas veces en las cuales suele pensarse que puede ser un poquito caro cuando el proyecto es muy pequeñito, ¿verdad? Pero hay que ver la relación costo-beneficio, porque si eso me va a permitir de alguna manera realizar el negocio, generar confianza y generar otros que en los sucesivos se puedan ir replicando, pues ténganlo por seguro que sí, sí vale la pena. Vuelvo a insistir, el fideicomiso lo constituyen las instituciones que están autorizadas por ellas, pero, ¿verdad? Personas como servidor, ¿verdad? Que somos desarrolladores de este tipo de iniciativas y obviamente tenemos la experiencia de haber participado como fiduciarios durante muchos años y después como asesores fiduciarios ante instituciones bancarias y ante particulares, pues nos ha dado la oportunidad de construir fraccionamientos, desarrollos habitacionales, desarrollos turísticos, que pues, ahorita el tiempo se nos vino encima, pero en el momento que gusten se los puedo compartir para que ustedes puedan checarlos. Inclusive muchos de ellos se ven desde Internet. A través de Internet, cómo están desarrollados ahí en Puerto Vallarta, en Atlisco, en Puebla, en Tlaxcala, vaya, hay muchísimos lugares donde se ha tenido esa intervención. Entonces, nosotros diseñamos la estrategia de negocios utilizando el fideicomiso como una figura para poder llevarlos a cabo. Una vez que ya la teníamos contemplada directamente con los inversionistas, entonces ya posteriormente nosotros nos encargamos de vincularlos y asesorarlos ante las instituciones autorizadas para que se cumpla con los cometidos que nosotros tenemos y que pues realmente se puedan llevar a cabo conforme esos requerimientos. Ya vimos que hay muchísimas formas de poder hacerlos, ¿sí? Entonces, una cantidad específica no te podría decir, Rosario, pero pues habiendo un ejemplo, híjole, es que es un tanto cuanto difícil en este momento de poderlo
poderlo valorar, pero esa es la forma en que se desarrolla. ¿Sí? Ok, gracias, Te maestro. dije No sé sí. si esa... Adelante. no sé. Gracias. No sé si esa respuesta conteste esta siguiente pregunta que dice, ¿en base a qué se define el costo de un fideicomiso? Sí, sí la responde. Muchas gracias. Perfecto, Ok. gracias. Excelente. Ok. También tenemos otra Adelante. pregunta. ¿Hasta qué nivel se puede administrar la administración de recursos? Es totalmente abierto. O sea, no hay una cantidad limitada, sino que todo va a estar en función directa a que los recursos que se aporten en el fideicomiso sean totalmente transparentes, ¿no? En ese aspecto no hay ninguna cantidad restringida. La mínima por el costo que pudiese generar el contrato fiduciario. Esa sería una limitación que pudiese tener. Lo repito mucho. Todo va a depender en función a qué? A la trascendencia, la naturaleza, pero sobre todo esa relación costo-beneficio que puede significar para nosotros abrir una línea de negocios y que me pueda llevar. Y a lo mejor la primera casita que yo voy a construir, pues realmente me sale un poquito caro, pero si esto va a dar confianza, me va a dar la posibilidad de hacer 2, 4, hacer un fraccionamiento, hacer X, hombre, esto sí vale la pena, de todas formas. Pero insisto mucho, si tienen la posibilidad, asesórense de personas expertas en la materia, porque les van a dar muchas soluciones en este entorno y les van a dar opciones para poder llevar a cabo sus proyectos. Hay veces en los cuales los fiduciarios manejan un tanto cuanto ciertos machotes, ¿verdad? Y de ahí no se salen mucho, sobre todo que normalmente llegan a ser abogados que en su momento su formación los lleva a verlos desde el punto de vista meramente jurídico, no desde el punto de vista negocio o desde el punto de vista empresa. ¿Alguna otra pregunta, Rosy? Sí, Rosario Lastra, de acuerdo a la pregunta anterior que nos había hecho de los costos, dice, ¿son porcentajes de los montos o depende de su duración? Básicamente es sobre el porcentaje de los montos como se van aplicando después de que ya se hizo la operación. Y que obviamente son perdurables durante el periodo en que subsisten el fideicomiso. Obvio, pueden incrementarse, pueden decrementarse dependiendo del monto que subsista dentro del mismo fideicomiso. Ya no tiene que ser una cantidad permanente por sí misma, ¿no? Sino que a lo mejor se incrementa y después se van segregando los terrenos, las casas, y pues el fideicomiso va reduciendo su valor y sobre ese mismo se va aplicando el porcentaje establecido. Perfecto, muchas gracias, maestro. ¿Intentado? ¿Verdad? Ya no tenemos, bueno, sí, Rosario Lastra, ¿de qué orden de porcentaje hablamos? Uf, mira, puede ser, dependiendo del monto, el 0.3%, puede ser el 0.5%, puede ser el 1%. Te digo, es muy variable. Todo va a depender también de la institución, la que en momento dado pueda hacer esa valoración, pero sí tiene que ver mucho dos aspectos: el monto del fideicomiso y el otro, las acciones que tiene que realizar el fiduciario. Porque recuerden que el fiduciario no nada más es el contrato, sino que adicionalmente se tiene que realizar las operaciones. ¿Sí me escuchan? Ok, maestro. Sí, claro que sí. Sí. Muchas gracias, maestro. Ok. Vamos a dar la palabra al licenciado. Sí, dígame. Vamos a dar la palabra al licenciado Marco Ruiz, nuestro director de capacitación. Gracias, Rosy. Pues bueno, creo que las preguntas nos dicen que es interesante el tema. Vamos a ver la posibilidad de abrir parte de esta conferencia o algo más en forma para que ustedes tengan pues más información, ¿verdad? Creo que ha sido muy interesante, Etelberto,
Y bueno, esto del fideicomiso como herramienta bien conocido y bien aplicado, pues puede ser un instrumento bastante interesante. Pues muchas gracias. Gracias a todas las personas que se animaron también a hacernos consultas o preguntas. Y pues nada, que agradecemos su presencia. No sé si quieras nada más cerrar con algo, Etelberto. Estamos ya por cerrar nuestra conferencia. Pues muchísimas gracias por la intervención. Espero que haya sido de utilidad y pues evidentemente que estamos atentos para que nosotros como parte de la Cámara podamos brindarles el apoyo y la orientación necesaria para los proyectos que en un momento dado tienen que realizar. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, Rosy, por tu intervención y apoyo. Al contrario, muchas gracias a ti. De nada, maestro. A todos ustedes, estimados afiliados y al público también en la plataforma de Facebook Live. Gracias por su atención. A las redes sociales de la Cámara y del ISIC. Ahí encontrarán mucha oferta de capacitación de lo que estamos haciendo en todo el ISIC a nivel nacional, como este diplomado que mandábamos hace un momento, y el cual, bueno, comunicándose con las personas de su delegación, representantes de su delegación, pues les darán toda la información. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias a Etelberto, gracias Rosy, y nos vemos la semana próxima. De nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Rosy, te voy a pedir un favorzote. Hay algunos chats que se quedaron todavía por ahí, ¿verdad? Nada más dame el margen, por favorcito, para tratar de tenerlos aquí y en su momento tener la posibilidad de que a través de su conducto puedan ser contestados. ¿De acuerdo? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Creo que de alguna manera estamos ya en posibilidad de salir en este sentido. Y pues, ¿algún otro comentario que quisieran hacer, Marco? Gracias. Como dices, les mandamos, te mandamos, si nos haces favor, algún Claro. que fue uno nada más, nos quedó pendiente, pero le haré respuesta a través de manera electrónica, por correo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos en comunicación. Hasta luego, Rosy. Claro que sí. Excelente tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Bye.